La tercera parte de nuestra clase de histofisiología del aparato cardiovascular se refiere al sistema venoso y linfático. Hemos terminado el lado arterial de la circulación y vamos a introducirnos en el sistema venoso, empezando por las vénulas, los vasos más pequeños del sistema venoso. Los vasos más pequeños en el lado del sistema venoso son las vénulas y se clasifican adicionalmente en poscapilares y musculares. En primer lugar, veamos las vénulas poscapilares. Recogen sangre del sistema capilar. Están constituidos por estos vasos: endotelio, una lámina basal y por fuera un pericito. Se dan cuenta que no tienen pared. Se parecen a los capilares, pero son enormes, son grandotes comparados con los capilares. El pericito que les rodea se observan en mucha mayor cantidad que en los capilares. Y hay una estrecha relación entre el pericito y las células endoteliales, lo cual promueve su proliferación y supervivencia mutua. Ambas células, tanto los pericitos como las células endoteliales, sintetizan y comparten la membrana basal. Se comunican a través de uniones estrechas y comunicantes. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos arriba y abajo vénulas. Se dan cuenta que su pared es como un capilar, endotelio y membrana basal, nada más, pero la luz es enorme comparada con los capilares. Parecería un capilar con una luz enorme. En la imagen de abajo podemos observar por fuera del endotelio un pericito. Hay un tipo especial de vénula poscapilar que se llaman vénulas de endotelio alto y se encuentran en los tejidos linfáticos. Estos vasos permiten la migración de linfocitos que se van por la sangre al tejido linfoide, o sea que los linfocitos que están circulando por la sangre salgan al tejido linfoide específicamente. Se encuentran tapizadas por células endoteliales cúbicas bastante altas, de ahí su nombre de vénulas capilares de endotelio alto. ¿Cuáles son las características de estas células endoteliales? Que tienen moléculas de adhesión específicas que interactúan con otras moléculas también específicas de los linfocitos que tienen que salir por migración. Además, estas células tienen características de células secretorias, o sea, que tienen aparato de Golgi prominente, tienen abundantes polirribosomas y una extensa red de retículo endoplásmico rugoso. También tienen cuerpos multivesiculares, vesículas de transporte y cuerpos de Weibel-Palade. A la derecha nosotros estamos viendo un corte de un nódulo linfático donde estamos viendo dos vénulas de endotelio alto. Fíjense que no existe pared muscular. La pared de estos vasos parece gruesa solamente porque las células endoteliales que los tapizan son altas. El segundo tipo de vénula se llama vénula muscular. Mide hasta 0,1 milímetro de diámetro. ¿Cómo está constituida? Como su nombre lo indica, muscular, algo de músculo ya hay en su pared. Tiene endotelio de dentro a afuera, endotelio, lámina basal y 1 a 2 capas de músculo liso en la media y una pequeña túnica adventicia que generalmente no se puede diferenciar. Fíjense ustedes en la imagen de abajo a la izquierda, una enorme luz, ¿verdad? Una pared tapizada por endotelio y por fuera se ve una sola capa de células musculares lisas. Entonces, esto es una vénula muscular. A la derecha vemos otro vaso que tiene una luz muy amplia también, con la letra E y la flechita negra me está indicando las células endoteliales, y con las letras M y las flechas negras también me está mostrando
la capa muscular que está por fuera. Parece que hay dos capas musculares. Y por fuera de esas capas musculares, teñida de color bastante basófilo clarito, tenemos su adventicia. Esta es una vénula muscular. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos vasos, ¿ven? El de la derecha tiene una luz enorme, tiene muchos eritrocitos en la luz. Con la flecha roja está señalándose el endotelio que tapiza por dentro a ese vaso. Y con la flecha amarilla estoy viendo una célula muscular por fuera. O sea, esto es una vénula muscular. Al lado tenemos una arteriola. Generalmente la arteriola y la vénula muscular las encontramos juntas en los tejidos. Vamos aumentando el tamaño de nuestros vasos venosos y nos encontramos con las venas pequeñas y medianas. Estas venas tienen tres capas. La túnica íntima con células endoteliales y una capa subendotelial. Una túnica media con tejido muscular circular con tejido y tejido conjuntivo. Y una túnica adventicia donde puede encontrarse tejido muscular, tejido conectivo y fibroblastos. Veamos las venas pequeñas. Estas venas tienen un diámetro de 0,1 a 1 milímetro. Tienen una luz amplia. Y su íntima está constituida por un endotelio y un tejido conjuntivo escaso por debajo del endotelio. Por debajo hay 3 capas de músculo liso. Y tienen una adventicia de tejido conjuntivo, algunas fibras elásticas, y esta adventicia siempre es más gruesa que la túnica media. Fíjense en la imagen de al lado. Tenemos una arteria pequeña abajo y arriba tenemos una vena pequeña. Fíjense la diferencia de la luz, fíjense la diferencia del tamaño de la pared media. En la arteria pequeña es mucho más gruesa, ¿ven? Y en la adventicia, la vena tiene una adventicia más ancha que la arteria pequeña. Luego pasamos al grupo de las venas medianas. Estas venas medianas que tienen un diámetro de hasta 10 milímetros. La mayor parte de las venas se encuentran en esta categoría. ¿Qué características tienen? Estos vasos tienen válvulas y tienen capas, las mismas capas que todos los vasos. Una túnica íntima constituida por un endotelio y una lámina basal. Una capa subendotelial delgada con células musculares lisas y algunas veces, aunque muy raras veces, algo de membrana elástica interna. A la derecha, fíjense, estamos viendo una vena mediana. Tiene una luz irregular. Además, fíjense, su pared media, la flecha me está señalando su capa media, su pared. Fíjense que nunca es tan regular. De repente es más gruesa y de repente más fina, rodeando a la luz. Esa es una característica también de las venas medianas. Estas venas medianas tienen una túnica media que es delgada. En la imagen de la derecha, fíjense, mi flecha azul me está señalando la capa media, ¿ven? Es finita la capa media. ¿Y qué hay ahí? Hay músculo liso y hay fibras colágenas y hay fibras elásticas. Y por fuera tenemos la túnica adventicia, que en nuestra imagen está señalada con la letra A. Fíjense, esta túnica adventicia es más gruesa que la capa media. ¿Y qué tiene? Fibras colágenas y redes de fibras elásticas. En relación con las arterias medianas, entonces, la túnica media es más fina que las arterias elásticas y la túnica adventicia es más gruesa que las de las arterias medianas. ¿Y qué estamos viendo acá? Fíjense las dos imágenes de arriba. Fíjense su pared, su luz irregular. Fíjense la pared muscular. Es irregular, de repente es más gruesa, después más fina. Eso es muy característico de las venas medianas, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más nos está llamando la atención?
Las flechas nos están mostrando las válvulas. Estos son vasos que tienen válvulas. Y la imagen de abajo me está mostrando una comparación entre una vena y una arteria del mismo tamaño o de la misma generación. Con la flecha roja estamos viendo a la vena. Fíjense la pared fina, muscular, comparada con la pared gruesa de la arteria. La arteria está señalada con la flecha azul. Fíjense, la media de la arteria mucho más gruesa que la media de la vena. La adventicia es mayor en la vena. ¿Ok? La luz es mayor en la vena. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos una vena mediana teñida con tricrómico, 4 por. Fíjense, la luz irregular, como aplastada en áreas. Y se ve una túnica media y miren la túnica adventicia. Esa túnica adventicia de tejido conjuntivo teñido de verde es casi el doble que la túnica media. Y acá de vuelta para comparar. Fíjense, una vena pequeña, una arteria pequeña. A la izquierda tenemos la vena. La flecha amarilla me está mostrando la capa muscular de la vena. Fíjense que es irregular, no es regular en su espesor y qué grande que es la adventicia. Le duplica a la capa media. Fíjense a la derecha de nuestra imagen donde tenemos la arteria. ¿Ven? Tiene una pared muscular mucho más ancha y una adventicia de mucho menos espesor. De vuelta para comparar, tenemos la pared de la vena a la derecha y la pared de la arteria a la izquierda. Fíjense, está mostrándome que la pared muscular, o sea, la media de la arteria a la izquierda y la capa media de la vena. Fíjense, las dos son capas musculares. Fíjense la diferencia. Es más del doble la pared de la arteria del mismo tamaño. Y acá tenemos para comparar, fíjense, una arteria muscular. Fíjense la túnica íntima, el espesor de las túnicas, nada más. Se ve el endotelio en ambas arriba, ¿verdad? Después tenemos la túnica íntima. Después tenemos una enorme túnica media, estamos viendo la arteria, ¿verdad? Y después tenemos abajo una pequeña túnica adventicia. Miremos ahora la imagen de la derecha. La íntima tapizada, por supuesto, por el endotelio. Tiene una túnica íntima incluso hasta un poco más grande que la de la vena. Tiene una túnica media chiquitísima, fíjense, muy chiquitita. Y tiene una túnica adventicia enorme comparada con la de la arteria muscular. Vamos ahora a ver las venas grandes, el último escalón de nuestros vasos venosos antes de la desembocadura en el corazón. Entonces, estas venas grandes, la túnica media es relativamente delgada y su túnica adventicia sí es relativamente gruesa. Vamos a ver sus características íntimas. Las venas grandes se caracterizan, fíjense la imagen de la derecha, se caracterizan por una túnica íntima que tiene un endotelio que estamos viendo ahí en nuestra imagen de histológica, un endotelio y una lámina basal. Por debajo de ese endotelio nosotros tenemos un subendotelio y conjuntivo y un límite con la media poco notoria. Fíjense que su túnica íntima es pequeñita, no tiene mucho espesor. Después tenemos una túnica media chica. Fíjense, músculo liso que puede tener 15 capas, imagínense, es bastante fina, hasta 15 capas. Además de las células musculares lisas podemos encontrar fibras colágenas y algunos fibroblastos. Y por último tenemos la gran capa adventicia. Fíjense lo enorme que es la túnica adventicia, cómo está marcada con esas rayas de color gris, su espesor. ¿Qué hay en la túnica adventicia? Fibras colágenas, fibras elásticas y también encontramos músculo liso con disposición longitudinal, como vamos a ver enseguida. De todos modos, el músculo liso está allí siendo señalado por la flecha. Aquí tenemos otro corte de una vena grande y les volví a poner el esquema para explicarles. Fíjense. Vamos a mirar el esquema primero. Vamos a ver que está el endotelio.
Por debajo del endotelio está el tejido conjuntivo conformando todo junto la túnica íntima en color celeste. En color rosado estamos viendo la túnica media que tiene poca cantidad de músculos. ¿Se acuerdan? Hasta 15 capas. Y por fuera vemos una enorme adventicia teñida en color beige. ¿Y qué nos llama la atención en esa capa adventicia? La presencia de fascículos longitudinales de células musculares lisas que se ven de color marrón como unas florecitas que están ahí. Y eso le quería mostrar bien en una imagen histológica. Fíjense, a la izquierda tenemos por arriba el endotelio, la túnica íntima. Fíjense la media, qué chiquitita es. Y fíjense qué enorme es mi túnica adventicia, donde se encuentran esos fascículos longitudinales de células musculares lisas que están señaladas con las líneas de color negro. La vena porta, chicos, también tiene una túnica adventicia con haces longitudinales muy importantes de fibras musculares lisas. Y eso estamos viendo acá en nuestra imagen, en nuestro esquema de la izquierda y en la histología que observamos a la derecha, donde esos haces de fibras musculares están señalados con la flecha de color amarillo. La vena safena magna es otra con características especiales. Tiene mucho músculo. Tiene una túnica íntima gruesa con haces musculares longitudinales muy numerosos que están separados por fibras de tejido conectivo. Tiene una túnica media relativamente gruesa que también tiene fibras musculares de disposición circular. Y una túnica adventicia donde encontramos que es muy gruesa también y tiene fibras musculares en haces longitudinales, oblicuos y en espiral. Otra vena con características especiales es la vena central de la médula suprarrenal. Esta vena, estamos viendo acá en nuestra imagen, fíjense en la imagen histológica, estamos viendo una luz grande y tiene una pared que es muy irregular en su espesor. Fíjense a la derecha donde dice SM es muy gruesa, esa capa muscular es muy gruesa. Y a la izquierda donde dice SM, esa capa es muy fina. ¿A qué se debe eso? A que tiene haces longitudinales de músculo liso con disposición excéntrica, formando lo que se llama las almohadillas musculares. Entonces lo que está marcado ahí como SM son las almohadillas musculares, una característica de la vena central de la médula suprarrenal. El sistema linfático. Y para ir terminando con nuestro sistema circulatorio nos quedan los vasos linfáticos. ¿Qué hacen los vasos linfáticos? Transportan líquido desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué líquido? Un líquido llamado linfa. Son auxiliares de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos sabemos que transportan sangre desde los demás tejidos y hacia ellos. En cambio, los vasos linfáticos no. Son unidireccionales porque siempre transportan la linfa desde los tejidos hacia la sangre. Los vasos linfáticos de calibre más pequeño se llaman capilares linfáticos y son muy abundantes en el tejido conjuntivo laxo que está por debajo de la piel y de las membranas mucosas. Comienzan como fondos de saco ciegos. Fíjense en nuestra imagen de la derecha, lo verde. Ahí está el comienzo de los capilares linfáticos, fondos de saco ciegos en los lechos microvasculares. Y después se van haciendo cada vez más grandes para llamarse vasos linfáticos, que finalmente se van reuniendo y forman dos conductos principales que desembocan en el torrente sanguíneo a la altura de las grandes venas que están en la base del cuello. El sitio de desembocadura es el ángulo entre la vena yugular interna y la vena subclavia. El mayor de los vasos linfáticos, que drena una gran parte del organismo, desemboca en el ángulo venoso izquierdo del cuello y es el conducto torácico. Y el segundo conducto principal
drena en el ángulo yúgulo subclavio derecho y ese es el conducto linfático derecho, que antes se llamaba gran vena linfática. Muy bien, empecemos por los vasos linfáticos más pequeños, que son los capilares linfáticos. ¿Se acuerdan que en la imagen anterior vimos que eran unos conductos con fondo de saco ciego, verdad? Estos capilares son muy permeables, mucho más permeables que los capilares sanguíneos. Tienen una luz irregular, están constituidos en su pared por endotelio, no tienen pericitos y tienen una lámina basal discontinua. Son muy porosos para que entre la mayor cantidad de líquido y moléculas del tejido intersticial. Además, tienen unos filamentos de anclaje que estiran o unen su pared al tejido conectivo para que no se colapse. Son especialmente abundantes en el tejido conjuntivo laxo subyacente al epitelio de la piel y en las membranas mucosas, como también dijimos en la lámina anterior. Fíjense la imagen de la derecha arriba. Ese es un capilar linfático, tiene una luz muy amplia, se parece a una vénula postcapilar. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay eritrocitos en la luz. Abajo tenemos otra imagen que corresponde a un vaso linfático pequeño o conducto colector, como también se lo llama. ¿Qué características tienen? Son mayores en tamaño, es mayor su luz, su endotelio tiene uniones estrechas. Acá la lámina basal es continua para que no se escape el líquido que entró en el capilar. Su luz es muy amplia y por fuera del endotelio delgado hay un refuerzo de tejido conjuntivo con fibras elásticas y escasas células musculares. Además, estos vasos tienen válvulas que impiden el reflujo, o sea que la linfa se vaya hacia atrás, que su movimiento solamente sea unidireccional hacia el corazón. A la derecha estamos viendo ese vaso linfático pequeño o conducto colector con una pared un poco más gruesa y se ven las válvulas. Fíjense, dos flechas negras con la letra B. Acá tenemos en las dos imágenes linfáticos, ¿verdad? Se ven las válvulas, se ve la luz es muy amplia, su pared es fina todavía, ¿verdad? Y a medida que van aumentando de tamaño, el espesor de la pared va aumentando como producto del aumento de tejido conjuntivo y de haces de músculo liso. Fíjense que en la luz de estos vasos no encontramos eritrocitos. Y acá tenemos la última diapositiva de nuestra clase de hoy, donde comparamos un linfático y una vena. Fíjense, el linfático con su válvula no tiene glóbulos rojos en su luz, su pared es finita. Fíjense la vena tiene una pared gruesa, ¿ven? Mucho más gruesa, y lo más importante es que en la luz de la vena encontramos eritrocitos. Y con esto damos por terminada nuestra clase de histofisiología del aparato cardiovascular en lo referente al sistema venoso y linfático. Muchas gracias.